Antes que nada, bueno, hoy nos iba a estar acompañando nuestro director en Comunicación en Salud, Guillermo Lobo, pero por un problema familiar no pudo estar, así que voy a estar oficiando de moderadora. Mi nombre es Alana Farinelli, yo soy directora de Marketing de la Fundación y estoy acompañada hoy por el doctor Federico Villagrán, por Matías Díaz y por Roberto Viso. Junto a ellos vamos a estar abordando todo este tema de la tecnología en materia de salud, cada uno desde su área, desde su rubro, nos va a estar explicando un poco cómo llegó la tecnología para cambiar el paradigma de la salud. Así que bueno, en primer lugar vamos a darle la bienvenida al doctor Federico Villagrán, que va a ser nuestro primer expositor. El doctor Villagrán es cirujano general especializado en trauma, instructor de ATLS y DSTC, fue jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Central de San Isidro, exdirector de Emergencias Sanitarias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y director de redes del SAME de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bienvenido Federico. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco, que nos pongas en panorama y en contexto de lo que es la telemedicina y sobre cómo llega la tecnología para cambiar el paradigma de la salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Nosotros vamos a hacer una breve introducción de lo que pensamos que va a ser el futuro en la medicina para poder, de alguna forma, hacer homogéneo la llegada de la medicina a toda la gente. La telemedicina no es solo un complemento de la medicina, que la mayoría de las veces funciona así como para poder formar una red, sino que en los lugares donde no hay medicina llega a ser el único contacto con la medicina. Los lugares que están más aislados, ¿sí?, como pueblos del interior, el único contacto que tienen es un equipo, o podrían tener un equipo como para poder hacer una consulta médica, ¿sí?, que hoy en día con la tecnología que tenemos podemos hacer varios estudios en forma a la distancia. De esa forma nosotros podemos sacar una conclusión como médicos más acorde a lo que le está pasando al paciente. La medicina en todos estos años lo que hizo fue adelantar sobre diagnósticos y tratamientos, pero todavía no hizo nada como para poder acercar la medicina a la gran mayoría de la gente. Por eso, en estos lugares, aprovechando esos avances en diagnóstico que tiene la tecnología en medicina, nosotros podemos hacer un abordaje mucho mayor. Sabemos que una consulta médica, el 80% de la consulta médica es la entrevista con el paciente y el otro 20% es la semiología. Hoy en día está cambiando que ese 20% sea solo la semiología, porque mucha de la semiología se inventó porque no teníamos estudios complementarios en la antigüedad necesarios como para poder llegar a una conclusión con nuestro paciente. Hoy en día tenemos un montón de tecnología que nos ayuda a abordar. Y por suerte esa tecnología tiene conectividad y nosotros a la distancia podemos obtener esos resultados. Ahora ustedes imagínense que yo les acabo de plantear el hecho de un pueblo muy aislado. ¿Ustedes vuelan en avión? ¿Sí? Todos estamos expuestos a una situación de aislamiento donde no deberíamos tener contacto o no la posibilidad de tener contacto con la salud. Si yo puedo equipar un crucero, una aeronave, un tren, un barco pesquero, la primera consulta en caso de una emergencia o no, ¿sí?, puede ser la telemedicina. En esas situaciones sabemos todos que teniendo la información visual y con un montón de periféricos para poder obtener información más rica del paciente, un médico puede dar esas indicaciones básicas como para poder cambiar el pronóstico del paciente en este paciente que está en una situación de aislamiento con respecto a poder llegar a tener contacto con la salud. Pero todo esto no queda acá, sino que también podemos armar redes de salud con la telemedicina. Los hospitales de alta complejidad generalmente están todos centralizados en las grandes capitales y los especialistas están todos centralizados en las grandes capitales. Sabemos que en breve hay un proyecto, un estudio hecho que para el 2025 va a faltar entre el 32 y el 36% de especialistas calculados cada 100.000 habitantes. Por ende, la escasez de especialistas va a ser alta. ¿Y por qué me focalizo en los especialistas y no en los médicos que hacen medicina de familia o son el primer contacto en cualquier centro de salud? Está visto, ¿sí?, que capacitar hoy un especialista para estar totalmente actualizado día a día nos lleva 20 horas diarias, lo cual sería imposible que un médico generalista esté capacitado en todas las especialidades que pueda llegar a necesitar como recurso para poder atender a un paciente. Así que necesitamos de un especialista. Y por el otro lado,
sabemos que en realidad, si nosotros, hay un estudio suizo hecho donde la sensibilidad, por ejemplo, el electrocardiograma de un especialista con respecto a un médico clínico, el médico clínico general, ¿sí?, tiene un 36% de sensibilidad contra casi un 100% de sensibilidad de un médico especialista en cardiología. Eso nos reditúa en que la gente que va a ser atendida, ¿sí?, vamos a tener menos falsos positivos o falsos negativos y la atención va a ser más concreta con la necesidad. Eso nos hace abordar la patología mucho antes, con mejor criterio, y de esa forma disminuimos los costos que nos va a llevar a tratar un paciente con todas las complicaciones por un diagnóstico tardío. Por eso, estas redes que funcionan incorporan lo que nosotros decimos como un hospital virtual. Tenemos el hospital de cemento que funciona normalmente con todos los estudios y donde van a terminar los pacientes, porque no es que los vamos a tener en forma virtual únicamente, pero sí tenemos el otro hospital virtual donde tenemos todas las especialidades necesarias como para que aquel médico de un centro de salud, una ciudad aislada, tanto en emergencia como no en emergencia, puede ser una consulta común, pueda tener acceso a la consulta con los especialistas necesarios para hacer un diagnóstico precoz, y de esa forma evitamos dos cosas. Uno, el traslado innecesario de los pacientes, que habitualmente, no sé si ustedes tienen experiencia en el interior, pero en el interior son kilómetros lo que tienen que hacer para poder acceder a un médico especialista, ¿sí? Y de esa forma nosotros disminuimos las derivaciones, acortamos los tiempos de diagnóstico y de esa forma reducimos los costos en la atención de los pacientes agarrando las patologías a tiempo. Muchas de las pacientes dilatan toda esa atención debido a la falta de cercanía a la atención médica, ¿sí?, o de especialistas en este caso. Por eso estamos convencidos de que formar las redes hospitalarias tanto fuera de los lugares que son inaccesibles, en la periferia de una ciudad como para acceso a los especialistas, o dentro del hospital como para poder conectar a los especialistas con los médicos de urgencia mucho más rápidamente, va a ser una gran diferencia en cuanto al acceso de la salud, al beneficio del paciente y a los costos que vamos a tener nosotros para sostener los sistemas de salud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico, sin duda un testimonio con muchísima experiencia y muchísimo trabajo de campo, así que me gustaría preguntarte de cara al futuro, ¿cómo ves el desarrollo de la tecnología en la medicina en nuestro país? Bueno, nuestro país tiene varias dificultades últimamente, pero creo que todo este aporte o lo que nosotros podemos invertir en tecnología lo que va a hacer es reducir costos en todos los aspectos. Un costo humano en cuanto a lo que vamos a necesitar para poder administrar más el recurso que va a ser escaso, y por el otro lado optimizar las prestaciones médicas dándole el tratamiento indicado en el tiempo indicado a las personas que realmente lo necesiten, y dentro de esos costos achicándole los costos a la gente como para que pueda tener acceso a una salud más uniforme. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, después igualmente, luego de las conclusiones, vamos a abrir un espacio de preguntas para todos aquellos que tengan alguna duda o quieran hacerle alguna consulta a los profesionales. Pero ahora pasamos a nuestro segundo expositor, que es Roberto Viso. En este caso, Roberto Viso es líder e impulsor de proyectos vinculados a la innovación tecnológica con una amplia experiencia en ámbitos públicos y privados. También es partícipe y promotor de proyectos de gestión institucional y energías renovables, líder de proyectos de salud digital, desarrollo de software y hardware para la comercialización de soluciones integrales de telemedicina y CEO de Diagnóstica, una empresa rosarina que él mismo nos va a contar de qué se trata, entre otros proyectos de salud digital. Muy bienvenido, Roberto. Gracias, Aldana, gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que me quedó poco después del doctor, de esta exposición maravillosa, muy clara, digamos, en torno a ¿cuál es el aporte de la tecnología desde el punto de vista de la telemedicina para de alguna forma democratizar el acceso a la salud? Bueno, nosotros somos parte, digamos, de un ecosistema de salud digital de la ciudad de Rosario. Empezamos a trabajar ahí con varias empresas vinculadas a la salud, vinculadas a la tecnología, y logramos hacer una síntesis en el contexto de pandemia, donde fundamentalmente aprendimos mucho, como todos hemos aprendido mucho, a partir de la aceleración de la transformación digital, a partir de las necesidades que todo ese contexto histórico y global, digamos, nos ponía. Entonces creamos la empresa Diagnóstica,
donde sumamos esfuerzos desde el punto de vista de la tecnología del hardware, de lo que estaba vinculado a la construcción de dispositivos médicos, pero también en torno a una breve tradición, pero digo, en el marco de la telemedicina, una extensa tradición de más de 6 años de telemedicina en Argentina. Y nos pusimos un poco con la idea de construir una empresa de base tecnológica que en definitiva lo que persigue es mejorar el acceso a la salud, en definitiva democratizar, descentralizar fundamentalmente la atención primaria, pero sin duda alguna, como bien lo decía el doctor, lograr que las especialidades médicas lleguen a lugares donde nunca llegan y donde sin duda sin tecnología nunca van a llegar. Por eso nuestra misión es desarrollar tecnología para construir un ecosistema de salud que sea seguro, eficiente y oportuno. En síntesis, el problema lo conocemos todos, digo, bien descrito por Federico, no solamente es una cuestión geográfica, digamos, sino que es una cuestión de concentración. La inmensa mayoría de los profesionales médicos están viviendo y están ejerciendo su profesión allí donde se formaron, allí donde estudiaron, están absolutamente concentrados no solamente en las capitales, sino en las grandes urbes, y en las grandes urbes hacia el interior de las grandes urbes, también centralizados en los centros de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, las barreras de acceso son el problema que queremos tomar. La oportunidad tiene que ver con lo que comentaba al principio, la transformación digital, la posibilidad de que en realidad se ha ampliado la cultura digital y el acceso a esa cultura digital, porque bueno, en definitiva tuvimos que aprenderlo a los golpes en el contexto de pandemia. Mi mamá, que tiene 75 años, se compró un par de zapatillas por una plataforma de e-commerce que antes tenía que ir, hace 2 años atrás tenía que ir a que le toquen el dedo gordo del pie para ver si le quedaba bien el número de la zapatilla. Por ende, la oportunidad de la transformación digital también es una oportunidad muy importante para la salud. Y el crecimiento de la telemedicina ha sido exponencial, fundamentalmente en el contexto de pandemia. Podemos pensar que más de 30 veces creció la atención a partir de las plataformas de videoconsultas médicas a nivel global y particularmente en Latinoamérica, donde además las distancias son bastante importantes. Por eso, nuestra idea no es la de reemplazar, sino la de complementar los sistemas de salud. Cuando digo los sistemas de salud, integramos naturalmente al sistema público y al sistema privado. Hablábamos antes de democratizar la salud y no hay otra forma que la de descentralizarla, que la de llevarla a donde no llega. Nosotros nos planteamos sí también un mercado, naturalmente. ¿Por qué? Porque es un mercado bastante particular. No son los efectores de salud los que en definitiva son los únicos que pueden tener acceso a las soluciones tecnológicas que nosotros brindamos, sino que lo que estamos planteando es que en otros ámbitos que no sean necesariamente el ámbito convencional donde se presta el servicio de salud, sea el único que pueda brindarlo. Porque esto nos da la posibilidad, y nuestros clientes de alguna manera ratifican esa idea, de que el servicio se pueda brindar, por ejemplo, en un centro comercial, por ejemplo, en una estación de trenes, por ejemplo, en un shopping, como nos pasa a nosotros con nuestros equipos que están diseminados por distintos lugares, además del ámbito público y privado vinculado directamente a la salud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es bastante complejo, digamos, nuestro mercado potencial. Nosotros trabajamos desde la perspectiva no de un equipo, no de un software, sino de un ecosistema integral de soluciones de salud digital. La idea de trabajar desde el paradigma de salud conectada nos da la posibilidad de poder trabajar desde el lugar de la prevención, desde el lugar del diagnóstico, desde el lugar del tratamiento, desde el lugar de los cuidados domiciliarios y en definitiva también abordando las cuestiones que están vinculadas no solamente a atacar la problemática de salud, sino trabajar desde el punto de vista del bienestar. Para eso tenemos un conjunto de soluciones, no voy a abundar demasiado en esto, todos tienen la posibilidad de informarse a partir de nuestro portal web y demás, pero concretamente tenemos una plataforma de videoconsultas que comunica paciente y médico, ¿no es cierto? Y que puede comunicar un paciente con varios médicos, con tantos médicos como el profesional de la salud que esté ejerciendo justamente la atención médica decida, él puede hacer una interconsulta al mismo tiempo, digamos, que está atendiendo al paciente. Naturalmente tiene una historia clínica digital, se pueden programar agendas justamente para también poder tener no solamente la atención espontánea, sino fundamentalmente también las especialidades médicas. Bueno, como cualquier sistema de telemedicina, se puede tener una receta digital con firma electrónica, firma digital, según sea el requerimiento del país
o del sistema en el cual estamos trabajando, y podemos integrar absolutamente nuestra plataforma a cualquier sistema, digamos, digital con el que nos encontremos, porque todo el desarrollo es un desarrollo de software nuestro. Los servicios médicos, además, digamos, si nuestro potencial cliente no tuviera la posibilidad de tener servicios médicos propios, podemos abordar no solamente las guardias, sino también un conjunto de especialidades médicas, con lo cual lo que nosotros brindamos es una solución completa, digamos, con absolutamente todas las posibilidades, no únicamente tecnológicas, sino que también es de salud. Hemos desarrollado una aplicación donde integramos todo ese ecosistema, que naturalmente la podemos personalizar y que en definitiva lo que hacemos es hacer portable la historia clínica, hacer portable en definitiva este sistema de salud digital para cada uno de los pacientes. Esto se puede aplicar en una ciudad, se puede aplicar en una organización, se puede aplicar en una empresa. En definitiva, no es otra cosa que la posibilidad de tener la portabilidad con esta aplicación, digamos, de todo cuanto tenga que ver no solamente con la atención médica, sino con el historial y el prontuario médico del paciente. Desarrollamos un conjunto de equipos, la estación diagnóstica, digo, acá la pueden encontrar en la estación de trenes de Once, por ejemplo, bueno, en un par de Carrefour que hay por aquí, en algunos shopping también están nuestros equipos. Son equipos donde el paciente puede ingresar con su aplicación móvil, se lo vea, se identifica, y a partir de que se identifica como usuario y como paciente, puede dentro de la estación tener una videoconsulta médica o hacerse un autochequeo con este conjunto de dispositivos médicos que ven aquí: estetoscopio, pulsioxímetro, otoscopio, cámara general HD, sensor de altura y balanza, naturalmente, para tener índice de masa corporal, termómetro, dermatoscopio y tensiómetro. Aquí el usuario previsto de este equipo es el paciente. El paciente entra y, ayudado, digamos, por la interfase de usuario, realiza, digamos, junto a la videoconsulta con un médico al otro lado de la plataforma, la atención médica. No hay nadie que medie entre el paciente y la tecnología. Y el equipo multidiagnóstico, que vemos aquí al costadito, que después al final de la charla, que quiera ver cómo funciona y demás, para no quitarles tiempo, lo podemos ver, es un equipo que el usuario previsto es otro. Aquí el usuario previsto es un auxiliar de salud. ¿Tiene un auxiliar de salud? Bueno, el que defina la institución de salud que va a prestar el servicio. Podría ser un enfermero, un auxiliar de enfermería, podría ser, digo, un operador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, además de los equipos que les nombraba antes, tenemos un electrocardiógrafo. O sea que podemos realizar un electrocardiógrafo. Y todos estos dispositivos médicos no es que toman, guardan y envían más tarde la información, sino que el médico puede ver en tiempo real lo que está sucediendo y lo que está tomando cada uno de los dispositivos médicos, por lo que se denomina Internet de las cosas, en este caso Internet de las cosas médicas. O sea que si yo quiero ocultar, soy médico, estoy en Rosario, tengo un paciente en Berazategui y el auxiliar posiciona el estetoscopio en el corazón, en el pecho del paciente, yo puedo escuchar los latidos del corazón, los flujos en tiempo real, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con cada uno de los equipos. Puedo hacer una dermatoscopía, una otoscopía, etcétera, y todo en tiempo real. Bueno, algunas otras tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, que están más vinculadas al bienestar y a generar algunas alertas para poder conocer un estado general del paciente, un estado general de bienestar, para que efectivamente después el paciente vaya eventualmente a realizarse una atención médica. La telerehabilitación, que es una herramienta fascinante también, porque muchas veces tenemos muchas dificultades con muchos pacientes, no solamente geográficas, sino de movilidad de parte del paciente, y esto tiene que ver también con ahorrar todos esos trayectos que se generan en el sistema de salud, que aunque ustedes no lo crean, son dentro del sistema de salud la generación de huella de carbono más importante, y por eso a nosotros nos gusta decir que la telemedicina no solamente ahorra dinero con los traslados, sino que ahorra una emisión muy importante de dióxido de carbono, porque los traslados de médicos y pacientes son realmente muy importantes en los sistemas de salud de Latinoamérica. Una plataforma de cuidados domiciliarios también, donde no solamente tenemos la telemedicina y las acciones, y si complementamos todos los dispositivos médicos también, sino que además tenemos la posibilidad de geolocalizar los pacientes, de hacer trámites online y demás. Bueno, en definitiva, lo que tratamos de construir son soluciones complejas, integrales, pero también muy a medida, digamos, de los ecosistemas que nos encontramos. En definitiva, no hay una solución definitiva, una única solución que es inflexible, sino que son absolutamente flexibles. Bueno, nuestro equipo, donde tenemos profesionales vinculados a la seguridad informática, a la salud,
a la ingeniería de software, a la ciencia de datos, en definitiva con mucha experiencia también en la construcción de dispositivos médicos. Bueno, un equipo súper interdisciplinario donde también tenemos economistas, financieros, gente que está en el marketing, en la comercialización, como Agustina también. Así que bueno, ese es un poco el equipo nuestro y creo que nada más, ¿no? ¿Se terminó? Acá. Listo, no tengo nada más. Bueno, rápidamente, así como medio de carrera, traté de contar un poco qué es lo que intentamos aportar a los sistemas y bueno, quedo abierto a las preguntas. Bueno, ahí lo que tenemos es un videito, una imagen, algunas imágenes de cómo funciona con la aplicación móvil y con la estación de telemedicina, donde uno puede consultar sus chequeos, reenviarlos, obviamente que no se reenvían los archivos, sino que se reenvían con la cuestión de seguridad informática, se reenvía un link, por ejemplo, a tu médico de cabecera para que pueda entrar por única vez al sistema, a la plataforma. Y después funciona muy fácilmente. Uno escanea, se identifica, escanea un código QR que hay en la puerta y a partir de eso tiene acceso, digamos, a poder ingresar efectivamente a la estación y atenderse con un profesional de la salud, un médico que está atendiendo la plataforma en cualquier otro lugar del país, del planeta en definitiva, y puede servirse de todos esos dispositivos que ve alrededor, digamos, para poder practicarse un conjunto de prácticas o de chequeos médicos que eventualmente el profesional decide. Como cerramos acá, porque si no es muy extenso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Antes que nada quiero decir que tuve la posibilidad de ver el funcionamiento de multidiagnóstica y es muy interesante, así que a los que puedan quedarse para ver el equipo en funcionamiento lo recomiendo. Ahora sí, Roberto, me gustaría preguntarte en el caso de los centros de salud que ya cuenten con historia clínica digital o con otro tipo de desarrollos. ¿Se puede combinar el software de diagnóstica? Sí, claramente. De hecho, por eso contábamos antes, digamos, que podemos integrarnos a cualquier sistema, digamos, en función de que los desarrollos son propios. Y de hecho esperemos con Matías hacer algún desarrollo en conjunto, porque ellos también tienen una gran trayectoria que nos van a contar ahora, digamos, en sistemas y demás. Pero bueno, lo interesante de todo esto es poder comunicar, digamos, y tratar de lograr lo que todos ansiamos, que es tratar de unificar y juntar toda esa información que es tan relevante para el cuidado de la salud de la gente. Entonces digo, lo hacemos en el 1 a 1 y ojalá lo podamos hacer colectivamente entre todos, entre el Estado, los privados y demás. Todo debería ser un poco así. Totalmente. Y en cuanto a los requerimientos técnicos para el funcionamiento del equipo, ¿cuáles son? No, los equipos necesitan electricidad, energía eléctrica, y necesitan internet, naturalmente. Digo, necesitan conectividad. La conectividad, esto no necesita un gran ancho de banda, sí lo que necesita es una estabilidad en la conectividad. O sea, no necesitamos un super caño, digamos, de internet para que esto funcione por la cantidad de datos que genera, sino que necesitamos la estabilidad para que efectivamente se puedan dar las comunicaciones como un super WhatsApp, como una super llamada de WhatsApp, como un streaming, digamos, donde además de viajar la videoconsulta, viaja información en tiempo real, ya sea de audio, de video, o efectivamente un dato que retoma, por ejemplo, el oxímetro de pulso. Perfecto. Y ahora sí, por último, antes de dar lugar a Matías Díaz, consultarte respecto al recurso humano. En el caso de una clínica, por ejemplo, o hospital que cuente con sus propios médicos, ¿pueden atender a sus pacientes a través de la plataforma también? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos como todas las posibilidades por las dudas. Pero nosotros tenemos clientes que son efectores de salud. O sea, tenemos una clínica en Río Cuarto que tiene sus propios médicos, entonces son los que atienden la plataforma, son sus médicos. Nosotros formamos a los médicos en el uso de la plataforma y son sus médicos los que la atienden. También tenemos clientes que tienen plataforma propia de telemedicina y también tienen sus médicos. Entonces usan su plataforma de telemedicina y sus médicos. Y nosotros lo único que ponemos ahí, digamos, es nuestro know-how y los equipos, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso decía que tratamos de ser flexibles, más líquidos, para acomodarnos un poco a dar una solución y no un problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a nuestro tercer expositor, él es ingeniero en sistemas, es Matías Díaz, está especializado en proyectos, aplicaciones e integraciones para la salud. Tiene 20 años dedicado al software como producto para las áreas de salud digital. Cuenta con una extensa trayectoria en proyectos de la vertical salud en empresas nacionales e internacionales y en organismos del Estado.
Además, Matías es fundador de Badu Software, una empresa tecnológica especializada en crear plataformas y soluciones de salud digital para financiadores y prestadores que permiten potenciar su gestión y llevar un nuevo nivel la relación con pacientes y afiliados. Pero bueno, lo vas a explicar mejor él, así que te damos la bienvenida, Matías. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero, gracias a la Fundación por la invitación. También los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo en redes y eso. Así que bueno, después de la presentación espectacular de ellos dos, también no tengo mucho más para decir. Pero bueno, todos somos una empresa muy joven, pero con todo un equipo multidisciplinario con más de 20 años de experiencia en lo que es desarrollo de soluciones siempre para el área de salud. Abarcamos de punta a punta un montón de soluciones, para consultorios médicos independientes, para redes de consultorios médicos para financiadores, hospitales de mediana complejidad, alta complejidad, redes provinciales, municipales, portales de paciente, aplicaciones para monitoreo también pacientes en tiempo real a través de aplicaciones. Muy importante lo que decía Roberto, siempre trabajando mucho en interoperabilidad para que esas aplicaciones se puedan conectar fácilmente a estos equipos. Trabajamos mucho con el Ministerio de Salud de Nación también, trabajando con estándares, con FHIR, HL7. Eso es muy importante hoy en día para lograr una historia clínica única y compartida a nivel nacional, para que todo eso que se pueda hacer con nuestro software remoto, con un médico o con un equipo así, todo eso esté para compartirse y que, bueno, alguien que se atendió en Catamarca venga a Buenos Aires y tenga online sus estudios, ¿no? Así que eso es un poco nuestro foco, siempre 100% orientado a salud. Es una factory 100% argentina y tratamos de hacer siempre soluciones a medida de los clientes, más allá que tenemos productos que evolucionan con el tiempo, pero tratamos siempre de desarrollar soluciones a medida de los clientes, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco nuestra experiencia. Y tenemos un mix de clientes, ¿no? Un poco públicos, un poco privados. Como caso de éxito más importante, lo que tiene que ver con telemedicina, estamos en la obra social más importante, casi más importante del país, las más grandes, con ya una estimación del cliente de 20.000 médicos en línea atendiendo con la plataforma. Eso habla también un poco de lo que es la telemedicina y cómo ha llegado para quedarse, ¿no? Bueno, y un poco retomando esto que decís, ¿cómo se logra potenciar una organización de salud, por ejemplo, a través de estas plataformas digitales? Bueno, lo que hablamos de la telemedicina y las redes de salud, lo que vimos primero que fue como para la pandemia, que bruscamente tuvimos que en 20 días desarrollar un software como servicio para clientes, no solo que usaban nuestras soluciones, sino para clientes que tenían una solución ya usándola. Bueno, desarrollamos un servicio de teleconsulta rápido. Pero bueno, eso llegó para quedarse. Después, la organización se potencia porque lo usan para posinternación, para seguimiento de patologías crónicas, esa misma teleconsulta, ¿no? Que había nacido para evitar el contacto. Y bueno, después poder informatizar todos los procesos del hospital, desde que ingresa un paciente hasta que se va, quirófano, admisión de urgencias, bueno, todos esos servicios. Obviamente un ahorro de costos y de personal, pudiendo hacer recupero de gastos automáticamente, ¿no? Porque todo lo que pasa en la historia clínica después el hospital lo puede recuperar, recuperando esos costos, automatizando los procesos. Bárbaro. Y después una pregunta que, bueno, me imagino que después también van a abordar un poco en las conclusiones finales, pero que en esta oportunidad te la pregunto a vos, es el tema de las barreras que tiene la telemedicina, como por ejemplo puede ser la conectividad o personas que por ahí vivan justamente en lugares donde no haya buena conectividad, y también los adultos mayores. ¿Cómo se hace para llegar a esas poblaciones? Bueno, eso fue también un camino que hemos recorrido estos 2 años. Cuando arrancamos había mucha resistencia. Creo que lo disruptivo en la teleconsulta para el paciente fue ver en video al médico, ¿no? Porque una teleconsulta por ahí existía, un llamado a un médico, pero verlo en vivo, eso le dio seguridad al acto médico al paciente. Bueno, después trabajamos mucho con la experiencia del usuario, tenemos un equipo dedicado a eso. Bueno, cambiando los mensajes, los botones, los colores, desarrollando aplicaciones que desde el link de WhatsApp no tenga que instalarse nada, directamente toca un link y ya está en línea con el médico. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Y ahora sí me gustaría hacer una conclusión final. Le vamos a dar la palabra primero al doctor Federico Villagra, para que después también entre ustedes puedan hacer un balance de todo lo que fue esta charla y cómo creen que viene a cambiar justamente la salud y todo lo que es la tecnología.
Bueno, yo como conclusión estoy convencido de que el futuro de las redes, de la medicina, como para poder acercar las especialidades, sigo insistiendo en las especialidades porque no solo son los médicos de consulta que nosotros podemos tener en la periferia o en los centros de salud o en los pueblos más aislados, sino que hay un estudio escrito de Johns Hopkins donde está publicado que no todos sabemos que las mortalidades es el infarto, el accidente cerebrovascular, las neumonías, el politrauma. En ese estudio de Johns Hopkins hay un dato que está oculto en todas las estadísticas médicas como causa de muerte y es los errores médicos, ¿sí? Y los errores médicos son errores diagnósticos, errores de tratamiento. No estoy hablando de solo mala praxis, sino el error que genera toda una demora en la atención. Está cuantificado y es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Los errores son casi 320.000 pacientes por año. Por eso sigo insistiendo que creo que las redes de telemedicina lo que van a hacer es acercar a esos, en los lugares donde tenemos medicina y en los lugares donde tenemos la posibilidad de la consulta inmediata con los especialistas, y eso nos va a hacer bajar el índice ese de error y bajar el porcentaje de mortalidad por errores médicos y acelerar obviamente la consulta, el tratamiento y disminuir los costos en cada una de las personas por el tratamiento. Perfecto, ahora Roberto, si quieres seguir con tu conclusión en base a lo charlado. La verdad que no tengo más que coincidir, digamos, con Federico desde el punto de vista de la perspectiva. Pero que sí creo, digamos, confío y cuando nos encontramos con empresarios como Matías, digamos, desarrolladores y demás, y cuando nos encontramos con organizaciones sociales también como la Fundación, digamos, que hace un trabajo no solamente de divulgación, de desarrollo, sino también de formación, de acompañar justamente en la gestión, planificación y ejecución de políticas públicas a las localidades, porque no todos tienen la experiencia de una fundación que reúne profesionales que tienen un gran background, digamos, en la gestión de la salud pública centralmente, pero también en el ámbito privado. Todo esto hace a que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente y confiar en todas las herramientas que tenemos. Desde el punto de vista de los recursos humanos, ni hablar. Pero fundamentalmente también desde la generación de tecnología nacional, de tecnología argentina. Cuando digo tecnología no hablo únicamente de software, sino que también hablo de software, de hardware, de todo lo que podemos generar en este futuro mediato e inmediato, diría yo, respecto también de la ciencia de datos y de todo lo que nosotros logramos construir para hacer un aporte decisivo a una región que necesita tener sistemas de salud mejores. La mortalidad en Latinoamérica es cada vez más grande, la necesidad de médicos es cada vez más grande. Nosotros, cuando uno compara países de Latinoamérica con países de la OCDE, nosotros en Latinoamérica tenemos un promedio de 2 médicos cada 1000 habitantes, la OCDE tiene 8. Entonces, estamos condenados, no solamente desde el punto de vista de la generación de la cuestión económica, sino fundamentalmente desde la salud. Desde lo que somos nosotros como sociedades, estamos condenados si no generamos alternativas y soluciones que integren el know-how, los recursos humanos y fundamentalmente los recursos tecnológicos accesibles para nuestros países. Y a eso nos dedicamos un poco nosotros. Somos empresas que quieren tener un impacto social, que quieren tener un impacto ambiental y que necesitan tener un impacto económico para poder llevar justamente adelante, digamos, nuestros proyectos, nuestros desarrollos y demás. Así que bueno, nada, felices de que nos hayan invitado, gracias por darnos la posibilidad de compartir con ustedes un poco este momento. Bien, como para agregar algo más, fundamental también lo que es el error de los médicos, nosotros también hacemos mucho hincapié en lo que es el soporte de la toma de decisiones. O sea, nuestras plataformas tratan de enseñarle al médico en base a una patología, a un diagnóstico, a darle un protocolo de toma de decisiones, ¿no? Eso también es importante para evitar ese error humano y creo que la telemedicina también, eso está acelerando eso, porque ya el médico, una visita en presencial no lo hace, pero cuando sistemas lo ayudan con toma de decisiones, en base a inteligencia artificial, como también decía Roberto, eso va a ser una mejor atención, ¿no? Y también, muy importante, el tema de que haya una línea general, un apoyo nacional, como dice él, que se comparta toda esta clínica, que todo esté bajo estándares y que todo el país esté conectado y tenga acceso a la tecnología, va a lograr que haya una mejor
atención de la salud y más prevención de enfermedades. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí abrimos el espacio de preguntas para todos los que tienen alguna consulta para hacerle tanto al doctor Villarán, a Matías Díaz o a Roberto Bisó. ¿Cómo están? Nosotros somos de la ciudad de Balcarce, de un hospital público, somos el único efector de salud de la ciudad. Tenemos bastantes especialistas, no tenemos ese problema, pero no tenemos tanta complejidad en nuestro hospital, así que generalmente tenemos que generar estas derivaciones que generan tantos costos y demás, que no son sencillas, que no conseguimos médicos para traslados y todo lo que eso implica. Yo estuve en una presentación de diagnóstica, no me acuerdo, virtual, en plena pandemia, en ofrecimiento del producto, digamos, puntualmente, lo veíamos muy lejos de nosotros por una cuestión de que ¿quién es ese auxiliar del área no médica que utilizaría el aparato para poder transmitir a ese especialista lo que nosotros precisamos? Después, por otro lado, nosotros estamos desarrollando, el doctor Rojas, que está conmigo acá, están desarrollando nuestro propio sistema de historia clínica digital interno, unificado, que abarca a 13 centros de atención primaria, 2 geriátricos y el hospital con programadores propios. Y mi pregunta más para Matías, nosotros, yo veo muy difícil que después nos podamos integrar como a esta red nacional que es lo que se quiere llegar. Siento que lo que estamos haciendo es muy bueno porque se hace a nuestra medida. Hoy tuvimos otra charla un poco más temprano también de lo que es la tecnología médica y hablábamos de la dificultad en la implementación de todos los cambios tecnológicos que conllevan, sobre todo para los profesionales, y que el doctor Rojas decía que gran parte de mejorar todas esas situaciones es hacerlos parte, involucrarlos en este cambio y que sean protagonistas del cambio y que vean ellos mismos los cambios que proponen implementados en este sistema. Ahora, esto que está buenísimo, siento nos quedamos afuera, porque estamos afuera de toda esta situación. ¿Es así? Yo puedo contar algunos casos de implementación, digamos. La modelización del negocio, de cómo funciona, digamos, en general no la ponemos nosotros, la pone nuestro cliente. Entonces, cada uno de nuestros clientes decide de qué manera implementa, digamos, las soluciones tecnológicas que nosotros tenemos. Y no es un problema entre públicos y privados. Digamos. Hay, digamos, una diversidad grandísima. De hecho, por ejemplo, la ciudad de San Lorenzo implementa un equipo multidiagnóstica, lo pone arriba de un colectivo y va por los barrios con una enfermera y el equipo. Y en el hospital de la ciudad tiene un conjunto de telemédicos, digamos, que están todo el tiempo a disposición, digamos, de las videoconsultas médicas, ya sea de este dispositivo como de los teléfonos, ¿no es cierto? Entonces van acercando, van descentralizando, en este caso con un móvil, por ejemplo, y con una enfermera como auxiliar. Después, otros casos, en el ámbito privado, una empresa, una gerenciadora de salud de aquí del conurbano bonaerense, está desarrollando más o menos a lo largo de la línea del San Martín, las localidades, digamos, están las estaciones del San Martín, tiene diferentes consultorios médicos, ¿no es cierto? Entonces, en algunos lados es APS, esto y una enfermera es APS, y en otros lados es esto, un clínico, y ya no es APS más la agenda de, como bien lo decía el doctor, la agenda de especialistas, ¿no es cierto? Tiene pediatría, tocoginecología, a lo largo de la semana. El equipo ahí no es para APS, es un equipo de especialidad, entonces atiende el especialista, ¿no es cierto? Solo en el equipo, porque total hay un generalista que está localmente haciendo la APS junto con un conjunto de especialistas. O sea, digo, ¿cuál es el auxiliar de salud de este equipo? Es en definitiva el que necesite nuestro cliente. Y por otro lado, digamos, si yo, no en el caso de ustedes que tienen más conocimiento, pero si yo traigo a mi mamá, digamos, un rato, o a mi papá que no sirve para nada con la tecnología, me decía a mi mamá o a mi hermano, digamos, y lo pongo a utilizar el equipo, rápidamente aprende a utilizar el equipo. Lo que no va a poder usar nunca de manera eficiente y segura es el ECG, básicamente. No va a poder hacer nunca un electro bien porque no tiene ni idea anatómicamente, digamos, cómo
posicionar las terminales de las 12 derivaciones del ECG. Yo soy más optimista. Vos sos más optimista. Porque yo te iba a contestar. Perdón que te Sí, interrumpa, dale. pero en realidad, yo creo que, y me voy a jugar en contra como médico, pero muchos de los equipos que vos contás como periféricos para poder tener, que en definitiva lo que vos obtenés es información, las maniobras que realizás, si vos entrenás a una persona para hacer una otoscopía, para ocultar en qué campos, es más, podés poner un mapa de cuando va a ocultar, le decís cómo y la figurita y la imita, Pero ¿sí? Y podés obtener Fede, toda la información. El problema es quién la lee. Y quién la lee Claro. está del otro lado del Está del equipo, otro con tu especialista. Entonces, la maniobra, en realidad, para obtener el dato, lo puede entrenar cualquier persona, no necesita ser un enfermero tampoco. Fede, escúchame, en la terminal de 11, por ejemplo, para dar un ejemplo cercanito, acá nomás, cerca. Nosotros tenemos una estación y tenemos una cantidad de otoscopías por otitis, dolores, qué sé yo, y ahí es el paciente con la interfaz de usuario que le está explicando cómo tiene que posicionarse, eventualmente el otoscopio, pim pam pum, y el tipo se hace una otoscopía que en rigor es mejor que el otoscopio analógico que tenés vos en tu maletín o en tu consultorio. Ya no se usa más. Bueno, por eso, pero digo, es un super microscopio, una cámara microscópica que te ve perfectamente, digamos, o sea, no es un problema de barrera tecnológica, no es un problema de usabilidad, es un problema en realidad, digamos, de aquellos equipos que son operador dependiente, ¿cierto? Por ejemplo, después el resto, cualquiera de ustedes se siente un rato y los anda. Claro, nosotros en el proceso de digitalización de nuestra institución que llevamos a cabo, que es algo paulatino porque el software lo estamos desarrollando propio, encontramos algo que es característico en esto, que es la resistencia al cambio, sobre todo tanto de los profesionales como de los pacientes. Bueno, y quisiera si por ahí nos pueden transmitir cómo fueron sorteando esa resistencia al cambio, sobre todo por parte de los profesionales. Creo que es más difícil que acepte el cambio un profesional, por distintas razones, ya sea porque es rígido en su manera de trabajar, porque lo ve como una competencia, a que un cardiólogo quizás vea como una competencia que un paciente se puede hacer un electrosoldo en una terminal. Entonces, esa resistencia al cambio, yo obviamente la estoy viviendo en este momento, a esa experiencia, que hemos desarrollado cierta estrategia como para poder generar eso, desde, por ejemplo, involucrar a los profesionales en el proceso de creación del software y de modelización. Quisiera que ustedes nos cuenten la experiencia de cómo pudieron sortear o cómo se tuvieron que sortear esa dificultad en distintos lugares. Bueno, para contestarle un poco a la pregunta de los dos, primero, los felicito que estén desarrollando ustedes ahí la historia, eso está buenísimo. Segundo, como estrategia para esa resistencia al cambio, que eso lo llevamos siempre y que es algo presente en todas las instalaciones, el consejo que es contagioso. Si ustedes una vez que pongan en un servicio un módulo y ese servicio ya salga a producción, los otros lo van a querer seguir porque son ellos los que van a quedarse atrás. Eso nos ha pasado en muchos lugares, así que denle para adelante y la estrategia para mí es esa, es empezar por servicios y una vez que se salga a producción, el resto de los médicos, el que se va a quedar fuera, va a solo querer sumarse. Eso nos ha pasado siempre. Obviamente reforzando con muchas capacitaciones, talleres virtuales, hacemos muchos tutoriales, un apoyo al médico siempre constante en ese cambio, ¿no? Y involucrarlo. Nosotros usamos metodologías ágiles de trabajo, las metodologías ágiles, conocidas como Scrum, siempre lo metemos en esa iteración a un usuario referente para que sea parte de ese proceso y que después él mismo sea el que quiera poner el cambio en producción. Así que eso es un poco nuestro consejo. Y después, en cuanto a lo que es la interoperabilidad, lo que están haciendo, el consejo también es que usen estándares. Si usan estándares HL7, FHIR, y se mantienen siempre firmes en eso, no van a tener problema en quedarse fuera de lo que está haciendo Nación. Nosotros acompañamos mucho la estrategia de salud digital. Sí, también entiendo que a veces es difícil por el equipo, la rotación que hay hoy en sistemas es muy difícil mantener el equipo. Nosotros ahí lo que hicimos también es una batería de servicios, como tenemos ya bastantes años de know-how atrás de eso, hicimos una batería de servicios que también le podemos ayudar en darle una capa más simple de acceso a esos servicios de Nación, pero igual es cuestión de ponerse a aprender un poco de estándar, de FHIR y eso, y no deberían tener problema.
y no quedarse afuera. Es algo que va a tardar, está madurando la receta de hoy ya está la Federación de Pacientes, pero también es algo que nosotros fue un hito muy importante, que logramos que una de las provincias logre cobrar un incentivo de proteger. Nación ayuda a los municipios que se conectan a ese bus nacional, con lo cual es una forma de incentivar esa conexión y esa alineación con la estrategia nacional de Argentina, ¿no? Y bueno, eso es un poco el consejo, que sigan para adelante y no es un impedimento esa capa que hay que conectarse. De hecho, la receta de interoperable todavía no llegó a producción, está dando vueltas, sí está la federación, el intercambio de resumen clínico, que es el IPC, es un resumen de atención, y bueno, después pueden consultar las especialidades, las matrículas, hay varios servicios que una vez que, si lograron hacer un MPI, que es un Master Patient Index en su software, de ahí ya pueden federar pacientes fácilmente. O sea, son pequeños pasos que pueden ir dando, pero no lo van a poder lograr fácilmente. Una cosa más de cómo convencer a los médicos, lo digo como médico, pero la idea es esa, yo lo dije antes del relato. Vos tenés que convencerlo de que la telemedicina lo que hace es recaudar datos en forma digital, pero necesito que los lea esos datos y que llegue a la conclusión. Entonces, los médicos, en esta instancia, más adelante con la inteligencia artificial, vamos a ser medios prescindibles, pero por ahora somos imprescindibles en el hecho de que tenemos que analizar los datos que recaudan los equipos. El equipo lo único que hace es darnos acceso a la salud que estaría a kilómetros de distancia o a un especialista que no está en la región nuestra y estaría en otra región. Pero en definitiva, todos esos equipos lo que hacen es recaudar información que tiene que leer un médico para poder sacar una conclusión. O sea que la forma de involucrarlos dentro del proyecto es ese. Siguen siendo importantes en ese pilar. Aparte, cuando el médico entiende que todas estas plataformas se conectan, ¿no? O sea, que lo que él hace en la atención, por ejemplo en nuestro caso, él, si lo agrega un programa de protocolo, eso le llega al paciente una aplicación que lo va a ayudar a cuidarse, a prevenir enfermedades. Entonces, cuando él también entiende esa conexión de plataformas, es imposible que no quiera sumarse a esa tendencia. ¿Qué tal? Una pregunta. Yo, a favor 100% con esto, estoy en un proyecto parecido de monitoreo remoto de pacientes. Es claro y evidente para mí hace muchos años que esto beneficia por todos lados, salud, económico, todo. Yo vi dos preguntas. Uno vi, si no me equivoco, estuve leyendo ahí en la página algo de Doc24, no sé si trabajan juntos, tienen relación, ¿no? Y vi que también es white level, veía que tenían las marcas white level. Quería saber, con respecto al modelo de negocio que se puede generar con respecto a un ente privado. Sí, porque ustedes esta máquina la alquilan, la venden, prestan servicio. ¿Cómo es que lo podemos implementar desde otro? Porque ya sé que funciona, ya sé que sirve, ya sé los beneficios. No dudo de eso, pero quiero ver cómo implementarlo. Bueno, de la misma manera que nosotros no definimos, digamos, el modelo de implementación, tampoco, digo, de nuestro cliente, a quien acompañamos, digamos, en la implementación y demás, tampoco definimos el modelo de negocio. Lo que sí hacemos, digamos, es poner a disposición. Nosotros, en general, lo que hacemos es vender los equipos y cobrar un fee mensual. Eso es lo que hacemos en general. Pero si hay pero estamos siempre súper predispuestos, digamos, a pensar cosas en conjunto. No somos Philips, digamos, o General Electric. Es una empresa local que podemos interpretar, digamos, distintas realidades, que somos parte de la misma realidad. Entonces, depende mucho más de eso que no somos tan estrictos, digamos, en ese sentido. Sí, financieramente somos una empresa chica, somos una startup tecnológica, digamos, no tenemos capacidad infinita para tener el capital inicial y hacer una cosa de locos. Tenemos algunos casos que funcionan y está bueno. Respecto a lo legal, la utilización del equipo, yo personalmente desconozco la legislación de Argentina, qué resguardo legal se tiene y bueno, si hay un respaldo de alguna legislación, ley, no sé. No, nosotros tenemos un organismo regulador que todos conocemos, son nuestros amigos de ANMAT, que bueno, digamos, cada dispositivo médico, digamos, tiene un número de PM de ANMAT, digamos, regulado por ANMAT. En general son equipos, todos, casi todos,
vienen con una regulación, con un número de PM de FDA, digamos. O tienen el marcado CE, porque hay algunos que también tienen el marcado CE. Entonces, digamos, por convenio con ANMAT, lo que hicimos fue registrar cada uno de los dispositivos médicos y cada uno tiene un número de PM, ¿cierto? En el caso del electrocardiógrafo, nosotros trabajamos en conjunto con la firma de COSUR, que es una firma local que hace muy bien las cosas, y digo, por eso naturalmente ya tenía de origen ANMAT previo a que nosotros lo utilicemos. Y el equipo obviamente tiene lo que tiene cualquier equipo, digamos, cumple con una norma IRA, digamos, de riesgo eléctrico, mecánico, compatibilidad electromagnética, digamos, un conjunto de ensayos que se le hacen a los equipos para que cumplan con una norma general de cualquier equipo de telecomunicaciones, ¿cierto? O sea que cumple con distintas normas, algunas médicas, porque así ANMAT lo exige, y otras que son más propias del equipo. Bueno, ahora sí, damos por finalizada el encuentro. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Les contamos también un poco para los que no nos conocen, nosotros somos la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, que ofrecemos una serie de capacitaciones de forma online, y de hecho para el año que viene una de las capacitaciones va a ser el posgrado en telemedicina, dirigido por el doctor Federico Villagrán, que también va a estar dedicado justamente a todo lo que estuvimos charlando hoy, porque creo que hoy en día es súper necesario. Y también ahí van a encontrar distintas capacitaciones, tanto para médicos como para público general, así que los invitamos a todos a ingresar en www.fis.org.ar o seguirnos en nuestras redes sociales @FISSalud, donde van a encontrar toda la información. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado presentes a todos, muchísimas gracias al doctor Federico Villagrán, a Matías Díaz y a Roberto Viso. Los invitamos ahora a ver, los que quieran quedarse, a ver cómo funciona el multidiagnóstica. Y muchísimas gracias también a la Expo Medical por habernos invitado, y bueno, sigan disfrutando de la jornada de estos 2 días que quedan.